Carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios. Y cuando oro, siempre pido con alegría por todos ustedes. Pues ustedes, aunque a la distancia, han participado y compartido el Evangelio desde el primer día hasta hoy. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Es muy justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo dentro de mi corazón y porque todos ustedes son solidarios conmigo de la bondad que Dios me ha mostrado en este confinamiento en el que, a pesar de las circunstancias, Dios nos confirma su Evangelio. Pues Dios sabe cuánta nostalgia siento de todos ustedes, con el tierno amor que me infunde Cristo Jesús. Pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía. Así que no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Que el Señor Jesucristo derrame su gracia sobre ustedes. Muy buenas tardes, el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos, a cada uno de ustedes y a sus familias. Bienvenidos a este servicio de adoración, hoy 22 de noviembre, domingo 22 de noviembre de 2020. Muy bendecidos de poderles recibir en esta transmisión y gozarnos juntos en este servicio, en este culto para la gloria y la honra de nuestro Dios. Gracias a Dios por usted, por su familia. Le invitamos a que pueda compartir este enlace, que pueda comentar un saludo ahí en la caja de diálogo a través de nuestras redes sociales. Comparta la transmisión, gócese con nosotros, invite a su familia a que se conecte también a este servicio, que estoy seguro que va a ser de gran bendición, gran edificación para cada uno de ustedes. La palabra de Dios dice en el Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Gracias a Dios por este día que nos permite el Señor poder reunirnos a través de este medio. Aunque es complicada la situación por la pandemia y no podemos estar juntos físicamente, les damos la bienvenida a través de este espacio digital, hermanos. El Señor les bendiga a usted, a su familia. La Iglesia Benecer, muy contenta de poder recibir a cada uno de ustedes a través de esta transmisión. Le invitamos pues a que se quede con nosotros, que invite a su familia a que se puedan gozar en este servicio. Y vamos a cantar, amados hermanos, de la gloria y el poder de nuestro Dios. Vamos a darle la gloria y la honra al Señor y exaltar su nombre, como lo leíamos en su palabra. Amén. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, me deleito en alabarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, tu nombre levantaré. En alabarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar en
en la cruz al morir, y de la muerte hasta el trono tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en alabarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar en la cruz al morir, y de la muerte hasta el trono tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar en la cruz al morir, y de la muerte hasta el trono tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Amén. Exaltamos el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, el imperio y el honor por los siglos de los siglos. Un día estaremos nosotros en ese momento, el cual es la esperanza del cristiano, cuando podamos ver cara a cara a nuestro glorioso Señor y Salvador. La esperanza del cristiano es una esperanza viva, en la cual un día estaremos con Él para siempre. Le cantamos ahorita y no podemos imaginar realmente ese momento tan maravilloso cuando nuestro corazón, cuando nuestra alma, cuando nuestro espíritu se presente delante del Señor y le pueda contemplar a ese Salvador que dio su vida por cada uno de nosotros en su primer venida. Un día podremos tener esa hermosa experiencia futura cuando nos presentemos delante del Señor. ¿Cómo será cuando le veamos cara a cara? ¿Cómo será esa experiencia tan maravillosa, la esperanza maravillosa del cristiano, cuando estemos enfrente de nuestro Señor Jesucristo? Solo me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es. Solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas caeré. Cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré. Solo me imagino. 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 Ese día vendrá y me encuentre yo frente a Dios. Solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad.
imagino, solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón, danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, de rodillas caeré, cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino, solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón, danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas caeré, cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo me imagino, solo me imagino. Hermanos y amigos, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos de volver a dirigirnos a ustedes una vez más y a participar en este acto que fue instituido por Jesús la noche anterior a ser apresado para ser crucificado. Damos gracias al Señor porque a través de este memorial nosotros recordamos la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, así como la promesa de que Él volverá de nuevo. Damos gracias a Dios porque la cena del Señor es un recordatorio de que Jesús venció a la muerte. Y juntamente con Él, nosotros también nos ha dado esa victoria. ¿Cómo lo podemos comprobar? Porque dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa es la razón por la que nosotros ahora podemos tener entrada, una libre entrada al trono de la gracia de Jesús, allí del Señor, donde podemos encontrar todo. Damos gracias a Dios porque este es un acto de fe. Este no es un acto religioso, sino que creemos en aquel que ha resucitado y ha transformado nuestras vidas. Damos gracias a Él porque ahora, a través de
el memorial, tenemos una comunión íntima con nuestro Dios. Dice la Escritura también que allá los primeros cristianos, la iglesia primitiva, en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, dice que todos estaban unánimes juntos, partiendo el pan en todas las casas. Y nosotros ahora tenemos la oportunidad, desde nuestro hogar, celebrar este memorial. Y damos gracias a Dios porque ahora nosotros tenemos victoria en Cristo Jesús. Por lo tanto, les animamos, les invito para que tomen sus elementos. Tomen el pan y demos gracias a Dios. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que había sido entregado, tomó pan y dando gracias lo partió diciendo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es molido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esa copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, te damos muchísimas gracias por estos momentos, Señor. Hemos tomado esta Santa Cena recordando tus palabras, recordando cómo tú, Señor, instituiste esta cena. Y a través de esto, de este sacrificio, sabemos que tenemos beneficios poderosos, porque tú venciste, Padre. Tu palabra dice que en la cruz fueron clavados todos nuestros pecados. También por tu llaga, dice tu palabra, todos fuimos sanos. Hoy, Señor, te damos gracias y queremos estos beneficios, sobre todo en estos momentos, Señor, donde hay tanto lamento, tanta tristeza, donde por causa de este virus tan letal, muchísima gente que amamos está padeciendo. Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús que Dios Todopoderoso, por esas llagas, sanes a todos los enfermos de COVID y a todas las personas que están padeciendo por otras enfermedades. Sí, Señor. También te pedimos, Señor, por todas las necesidades, por la economía, por todo lo que está sucediendo en mi país, en nuestro país, y por todo lo que está sucediendo en el mundo. Hoy tomamos este sacrificio, este memorial, Señor, porque creemos que tú eres poderoso, que pronto vienes, Señor, y que estaremos también contigo tomando esta Santa Cena un día. Pero hoy, Señor, necesitamos de todos esos beneficios. Sí, Señor. La humanidad los necesita, Señor. Tus hijos lo necesitamos, Padre. Tenga usted misericordia en el nombre de Jesucristo. Y hoy, Señor, te agradecemos por la vida de cada hermano, de cada hijo tuyo, Señor, que en estos momentos tiene necesidades. Allí en sus hogares, visítalos, bendícelos y ayúdales en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas tardes.
Buenas tardes, mis queridos hermanos. Qué gusto vernos una semana más a través de las redes sociales, un servicio más de alabanza, de adoración a nuestro Dios de manera virtual, pero con la esencia, hermanos, de aquella promesa del Señor Jesús que dijo que cuando nos congregáramos 2 o 3 en su nombre, Él estaría ahí en medio de nosotros. Así que eso es verdaderamente una realidad. Vamos a disfrutarlo, hermanos, aunque en la distancia, disfrutemos estar juntos por la presencia del Señor Jesús entre nosotros. Él es, hermanos, en quien subsisten todas las cosas. Cuando Pablo habla de Jesús por allá en Colosenses y dice que todas las cosas fueron creadas por Él y en Él subsisten. La palabra que se traduce al español como subsisten, en el griego significa permanecer unidos, ¿sí? La iglesia, hermanos, en este tiempo permanecemos unidos. Fuimos creados por Él, en Él y para Él, y así permanecemos unidos. Aunque estemos en la distancia, aunque estemos hoy en diferentes lugares, hermanos, incluso muchas de las personas que siguen congregándose con nosotros en otras partes de la República, e incluso en otras partes del mundo. Hay personas en Colombia, en Estados Unidos, que siguen nuestras transmisiones y les enviamos también un afectuoso saludo en el nombre del Señor. Les bendecimos y con la seguridad de que el Señor nos permitirá un día estar juntos, esperemos todavía de este lado del cielo, conocerles a cientos y cientos de personas que hemos podido alcanzar, hermanos, por la gracia del Señor a través de este medio. Hermanos, el Señor llamó a la iglesia a ser santos, ¿sí? Él dice, sean santos como yo soy santo. Cuando Dios habla a su pueblo Israel, ahora Él ha formado un pueblo de un par de ancianos, ¿sí? Abraham y Sara, y de ellos ha formado una nación. Y Él formó la nación de Israel con un propósito. El plan de Dios, hermanos, era manifestarle al mundo a través de ese pueblo Israel las virtudes de Él, su amor, su poder, su misericordia. Todo lo que Él había planeado, hermanos, el diseño perfecto que Él tenía cuando creó a Adán y Eva y los puso, hermanos, en aquel ambiente perfecto, diseñado para bendecirles así, para que ellos disfrutaran y a través de ese deleite que ellos tenían, por supuesto también honraran a Dios, ¿sí? Reconociendo que todas las cosas buenas que ellos tenían provenían de Dios. Esa era la intención, que, hermanos, lamentablemente se frustró por causa de nuestro pecado, ¿sí? No por el enojo de Dios, no por la ira de Dios, sino por nuestro pecado. Realmente el Señor le advirtió a Adán y a Eva, el día que ustedes desobedezcan de esta manera, que decidan no honrarme, no reconocerme como la fuente de toda su bendición y decidan buscar por este camino lejos de mí, entonces lo que experimentarán es muerte. Algo que yo no diseñé para ustedes, les dijo Dios en realidad, ¿sí? Porque Él los preparó, Él los diseñó para la vida. Por esa razón, hermanos, toda esta muerte que se respira a nuestro alrededor, en el contexto de esta pandemia, donde vemos los hospitales llenos, donde vemos, hermanos, cosas tan lamentables, incluso ya en las funerarias, hermanos, ya esto perdió toda proporción de la razón que teníamos, ¿no? De la lógica en la cual nosotros vivíamos, y ahora hay filas de cadáveres en las funerarias, hermanos, esperando el turno para salir y depositar los restos de aquella persona en un panteón. Hermanos, Dios no nos diseñó para esto. Dios no pensó en esto cuando creó al hombre. Pero nosotros decidimos vivir lejos de Dios, decidimos apartarnos de Él como la fuente de toda provisión y buscar en nuestras fuerzas,
Eso fue el engaño que el enemigo hace caer a Adán y a Eva. Ustedes van a ser igual a Dios, conociendo la diferencia entre el bien y el mal. Hermanos, el enemigo los engañó diciéndoles que no tenían algo que en verdad ya tenían. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Pero entonces, hermanos, Dios quiere todavía revelarnos a nosotros todo ese glorioso plan que tenía desde el origen. Déjeme decirle que no estamos viviendo el plan B de Dios. Seguimos experimentando el plan A. Realmente a Dios no lo tomó por sorpresa nuestro pecado, nuestra desobediencia. Él nos dio la capacidad de decidir. Y Él, que sabe todo, que ve el cuadro completo, Él sabía que el hombre habría de fallar, pero Él nos iba a permitir utilizar esa capacidad de decidir que nos dio. Y lamentablemente Adán y Eva decidieron desobedecer al Señor, y entonces ahora vivimos las consecuencias. Pero el plan de Dios sigue vigente. Él quiere todavía que tú y yo y nuestras familias disfrutemos de todo ese plan glorioso, perfecto que Él diseñó. Y entonces Él formó un pueblo, al pueblo de Israel, de aquella pareja de ancianos que les comento, que finalmente fueron rejuvenecidos, ¿sí? El Señor rejuveneció a Abraham, a Sara la mantuvo joven siempre, por las historias de la Biblia que en otros momentos hemos meditado, la encontramos así, joven, una mujer que jamás envejeció, ¿sí? Y entonces el Señor a partir de ellos forma una nación con la intención, hermanos, de manifestar toda esa gloria, todo ese plan del diseño original de Dios al mundo, que el mundo viera y que a través del testimonio del pueblo de Israel, entonces las naciones se convirtieran al Señor, que finalmente los pueblos pudieran decir, como en la historia de la humanidad algunos líderes lo han hecho, ¿no? En algún momento el rey Nabucodonosor tuvo que reconocer al Dios de Israel, y ahí en Babilonia, hermanos, los reyes finalmente se rindieron al Señor y tuvieron que decir, sea reconocido en todo el mundo que no hay más Dios que el Dios de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué pudieron estos hombres cambiar su opinión acerca de Dios? ¿Por qué pudieron convertirse en su pensamiento y en su corazón, muchos de ellos, al Dios de Israel? Simple y sencillamente porque vieron las bondades de Dios sobre su pueblo. Y esa fue siempre la intención de Dios. Así que cuando Dios le promete a Abraham hacer de él una nación, dice, solamente sé consciente de esto, que van a pasar 10 generaciones, 400 años van a habitar en Egipto, ¿sí? Ya conocemos la historia por allá en el libro de Génesis. Jacob con su familia, un grupo de aproximadamente 70 personas, llegan en el contexto de una hambruna, llegan a Egipto, autorizado por Dios, por supuesto. Jacob consultó al Señor y le dijo, desciendo a Egipto, porque en el mundo hay escasez, no hay pan, no hay alimento, pero Dios había enviado antes a José a Egipto, y ahí, hermanos, el Señor tenía preparada la provisión para ese pueblo, para que ese pueblo no pereciera. Y entonces llegan ahí, pero permanecen ahí por 400 años hasta llegar a ser esclavos. Ese no era el plan de Dios. Sin embargo, ellos decidieron acomodarse a ese contexto social que les permitía en su momento ciertas facilidades o cosas maravillosas. Realmente cuando José vivía y ellos estaban en una colonia especial llamada Gosén, una tierra especial, la cual Dios siempre bendijo, donde ellos eran protegidos por el Señor. Sin embargo, muere José, muere el faraón, y la historia en Egipto empieza a cambiar, y ahora el pueblo de Israel es un pueblo extraño.
Y el nuevo faraón dice, este pueblo me cuesta mucho y ahora van a pagar todo lo que les hemos dado. Y entonces se convierte el pueblo de Israel en una nación de esclavos, sirviendo para los egipcios en todas las obras que la Biblia nos narra, que ya hemos comentado también en algunos otros mensajes, ¿sí? Y entonces, finalmente, el pueblo de Israel empezó a contaminarse, empezó a ser igual que los egipcios, y entonces abandonan al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob para ir en torno de dioses paganos, de los dioses que adoraban los egipcios. La prueba está que cuando en el libro del Éxodo, después de que han salido ya milagrosamente liberados por Dios y ellos quieren regresar, ellos dicen, vamos a hacernos un dios para volver, y hacen el dios que conocieron en Egipto, ¿no? Con aquel oro que juntaron por ahí, y hacen un becerro para que ese ídolo los devuelva a la condición de esclavitud. Qué terrible, ¿no? Cuando nos olvidamos, hermanos, de ese Dios generoso, de ese Dios que quiere hacer con nosotros maravillas, de ese Dios que quiere manifestar en nosotros su amor y su poder, toda su misericordia, toda su gracia. Pero encontramos lamentablemente al pueblo de Israel ya muy habituado a las costumbres, a la cultura, llegaron a vivir como ellos, a creer lo que ellos creían, a adorar a los dioses que ellos adoraban. Y entonces viene sobre ellos esta pesada esclavitud. Al final, hermanos, clamaron al Señor. La Biblia habla de un simple gemido. Qué maravilloso Dios tenemos, hermanos, que un simple gemido, ni siquiera una verdadera conversión, ni siquiera aquellas muestras de arrepentimiento que a veces nosotros queremos ver en las personas, ¿no? Dice el Señor cuando llamó a Moisés para liberar a su pueblo Israel, dice, he escuchado su gemido, he escuchado su clamor. Hermanos, no fue una jornada de oración, no fue un maratón, no fue nada de eso que nosotros ahora a veces consideramos necesario para recibir el favor de Dios. Nada de eso, hermanos. A veces pensamos que debemos de hacer tantas cosas para calificar y poder tener acceso al favor de Dios. No, hermanos, este pueblo, aunque se habían apartado de Dios, aunque habían ido en pos de dioses paganos, hermanos, en el momento en el que dirigen su gemido al cielo, su clamor a Dios, entonces dice que el Señor recordó el pacto que hizo con Abraham, Isaac y con Jacob. Y entonces envía, hermanos, un libertador. Y a partir del libro de Génesis encontramos toda esta historia, el llamamiento de Moisés y luego cómo Dios lo manda ante Faraón y le dice, ve, todo lo que yo te diga, que digas, dirás. Y bueno, toda la historia que ya conocemos hasta Éxodo capítulo 12, en la celebración de la Pascua. Y a partir de ahí, hermanos, todo cambió. Cerca de 3 millones de esclavos, de la noche a la mañana, ahora son cerca de 3 millones de millonarios. Aquellos cerca de 3 millones de personas enfermas, lastimadas, lesionadas por las duras cargas de trabajo. Ahora, después de eso, en una noche, hermanos, todo cambió. La noche que celebraron la Pascua, ahora dice el Salmo 105 que son una nación en la cual no había débiles ni enfermos, y que salieron de aquel lugar, hermanos, con oro y con plata. Todo eso lo encontramos en la historia de Éxodo hasta el capítulo 12. Y entonces empieza la salida. Ahora sí, finalmente el faraón, hermanos, se rinde al poder de Dios, ¿sí? Y deja salir al pueblo de Israel.
Y dice, ok, entonces los dejo en libertad. Y ahora, imagine usted, ahí va el pueblo, cerca de 3 millones de personas. Recuerde, llegaron 70 personas. El Señor, en su misericordia, hermanos, manifestando su poder, y a pesar de esa dura esclavitud, el pueblo seguía reproduciéndose de una manera milagrosa, porque el Señor está formando un pueblo. Y hermanos, nada ni nadie lo va a detener. Nada ni nadie detuvo al Señor de formar su pueblo en Egipto, aunque ellos no vivían conforme a todo lo diseñado por Dios, ¿verdad? Incluso, como les digo, vivían más en la costumbre del mundo en el que ellos estaban ahí, en el contexto histórico en Egipto. Pero aún eso no detuvo al Señor de seguir con su plan para formar esa nación y santificarla. Santificarla significa, hermanos, hacerlos diferentes, que aprendan a vivir no por la cultura del mundo, no por lo que en la humanidad existe, ¿no? Y lo que el mundo depende, sino que aprendiéramos a depender de Dios de manera absoluta. En eso consiste, hermanos, la santidad. Apartados para Dios, con un propósito, ser diferentes a lo que el mundo vive. Y entonces, finalmente, después de aquellas plagas, hermanos, que al contrario endurecían el corazón de Faraón, llega Éxodo 12, el momento de la Pascua y la muerte de los primogénitos en Egipto. Y entonces, ahora sí, Faraón se rinde y deja al pueblo de Israel salir. Ya son libres. Ya son una nación transformada, enriquecida por Dios, que salió con oro y con plata, y que ahora no hay en ellos ni uno débil y ninguno enfermo. Entonces vea usted esta escena: 3 millones de personas saliendo de Egipto hacia la tierra que el Señor había jurado a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, aquella tierra que dice fluye leche y miel. Y ahí van. Pero en ese proceso, hermanos, sucede algo. Les invito a ir al capítulo 14 del libro de Éxodo. Algo que, hermanos, nos puede confundir. Definitivamente. Dice el verso 8: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar. Fíjese bien, hermanos, el Dios que hace todo ese portento, todos esos milagros, hasta doblegar el corazón de Faraón en aquella noche de la Pascua, que hace salir a su pueblo, como dice aquí, con mano poderosa, ese mismo Dios, dice el verso 8, que endureció el corazón de Faraón. Y entonces Faraón reacciona y se da cuenta de lo que ha hecho, de la libertad que le ha decretado a sus esclavos, y se arrepiente. ¿Cómo es esto, hermanos? Que el Dios que hizo todo aquello para liberarlos, ese mismo Dios ahora endurece el corazón de aquel tirano para que vaya en pos de ellos, para que arme a todo este ejército, hermanos, con carros, con hombres de a pie, es decir, juntó todo su arsenal para ir en pos de aquel pueblo, de familias. No iban, hermanos, a enfrentarse a un ejército. Salieron con oro y con plata. No llevaban armamento, ni con qué hacerlo.
Literalmente eran un pueblo indefenso contra un ejército muy poderoso. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y entonces, hermanos, viene todo este reclamo del pueblo de Israel a su líder Moisés, aquel que Dios había usado para sacarlos de la esclavitud. Ahora se vuelven contra él y le reclaman: ¿por qué nos has hecho venir? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? El pueblo de Israel se asusta cuando ve a su enemigo venir en contra de ellos. Y aquí les dio algo así como lo que conocemos ahora, el síndrome de Estocolmo, ¿no? Llegan a decir: no había sepulcros en Egipto, es decir, nos trataban mal hasta matarnos, pero al menos nos podían sepultar, ¿sí? Dice: ¿por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos allá, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Fíjense bien, esto es lo que le digo, ¿no? El conocido síndrome de Estocolmo. Déjanos servir, déjanos ser esclavos. Por un momento, hermanos, aunque ven el oro y la plata que ahora tienen, aunque ven sus heridas sanadas, todos aquellos lesionados por el arduo trabajo que realizaban en Egipto, ahora están completos. Seguramente había personas amputadas, no sé, con cualquier tipo de lesión, hermanos, y ahora están completos en el Señor. Dice que no había ningún débil y ninguno enfermo. Pero con todo y eso que ahora están viendo en el Señor, ellos siguen pensando en las cosas que dejaron atrás. Déjanos servir a los egipcios. Dijo Moisés al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Fíjense bien, hermanos. El ejército enemigo parece que nos ha rodeado con toda esta pandemia. Y escuchamos, hermanos, así como ellos, el sonido de los carros, de los caballos que venían contra ellos, todo este gran ejército de Egipto. Y ellos tienen temor. Un temor natural, un temor real. Es un ejército poderoso el que viene contra ellos. Lo interesante, hermanos, es cómo es que ese mismo Dios que los liberó ahora está permitiendo esto. ¿Cuál es el propósito del Señor? ¿Qué está buscando? Así como pensemos ahora, ¿cuál es el propósito de Dios para su iglesia en el contexto de esta pandemia? Así como lo hizo acá con Israel y el faraón, así, hermanos, el Señor tiene un propósito hoy para su iglesia, y con este faraón llamado coronavirus y todos sus demás efectos, ¿no? Que es un ejército tremendo que viene contra nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios? Si podemos encontrar, hermanos, en esta escritura, por la enseñanza, por la guía del Espíritu Santo, el propósito de Dios para esta historia en el libro del Éxodo, encontraremos también la razón y el propósito de Dios, así como la solución para esta crisis, así como también el final que esta crisis traerá para nosotros, la iglesia. Ahora, hermanos, es en nosotros en quien el Señor quiere manifestar su santidad. Ahora ese pueblo santo
que pretendió el Señor fuera el pueblo de Israel, y fue así por 1500 años, ahora nos toca a nosotros disfrutar de este plan maravilloso del Señor. Este es el tiempo en el que el Señor nos ha santificado con el propósito de manifestar algo que estamos a punto de ver, que estamos a punto de descubrir por la palabra. El propósito de Dios para su iglesia en medio de esta terrible pandemia que nos ha rodeado. Así como el pueblo de Israel aquí en Éxodo 13, hermanos, están acampando junto al mar. No hay para dónde ir. Acá viene el ejército con su armamento, con sus carros, con sus caballos. Vienen contra ellos. No hay para dónde ir. Hoy, hermanos, estamos en una situación muy similar. Estamos encerrados. No hay para dónde ir. Es tiempo, hermanos, de voltear y ver en la Escritura lo que el Señor ya nos ha dejado, para que podamos entonces aplicarlo a nosotros, la iglesia en el mundo. Cómo el Señor va a hacer maravillas, qué el Señor va a hacer, y qué es, hermanos, lo que simple y sencillamente Él está pidiendo hoy de nosotros. Moisés le dice al pueblo, él como su líder tratando de calmar los ánimos, ¿verdad? No tengan temor, hoy vamos a ver la mano del Señor, hoy vamos a ver el poder de Dios. Ustedes no tendrán que pelear, solamente estén tranquilos. Cuando ellos ya querían regresarse, ¿no? Déjanos ir a servir a los egipcios. Vamos a sacar la bandera blanca y vamos a regresar rendidos a ellos otra vez. Aquí dejamos el oro, la plata, se los devolvemos, lo que sea. Pero Moisés llama la atención de ellos y le dice a su pueblo, no tengan miedo, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Así que, hermanos, estas son las mismas palabras que el Señor a través de Moisés le dice a su pueblo Israel. Hoy las dice a nosotros a través de su bendita palabra que hoy simplemente estamos leyendo. Esto no necesita mayor interpretación. Son las mismas palabras de Dios para nosotros hoy que estamos encerrados en esto, que ya no encontramos una salida. El Señor nos vuelve a decir, no teman, estén firmes y vean la salvación que yo voy a hacer con ustedes. Así que hacemos nuestras las palabras de Moisés en esta hermosa lectura. Dice, porque este enemigo que hoy ven, nunca más, para siempre, lo verán. Jehová peleará por vosotros y ustedes estarán tranquilos. Vamos a dejar que el Señor pelee, que el Señor luche, que el Señor enfrente a este coronavirus. Como sea, por medio de una vacuna, por medio de lo que Él quiera. Pero vamos a dejar que sea Él, hermanos. Y nosotros vamos a estar tranquilos, confiando en su poder. Y entonces Moisés clama al Señor, no hay más a quien decirle, no hay más a quien dirigirse. El pueblo que debería de estar con él, que debería de ser parte de su equipo, ahora están muy enojados contra él. Moisés clama al Señor y esta es la respuesta que Dios le da. ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Y entonces le da la solución, hermanos, para ellos, entonces, y para nosotros. La misma solución, la misma respuesta, 3,500 años después. Dile al pueblo que marche. Dile a los hijos de Israel que marchen. Y uno dice, bueno, ¿y a dónde? ¿A dónde marchamos? Y yo me imagino Moisés ante esa instrucción de Dios. Dile al pueblo que marche.
¿A dónde? Si está el ejército acá y acá está el mar, no hay a dónde ir. Pero entonces el Señor llama la atención de Moisés a una cosa. Verso 16, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y entonces empezamos a ver ahora sí el propósito de Dios. Porque ese mismo Dios que doblegó al faraón, ahora le endurece su corazón para que vaya a matar a su pueblo. ¿Cuál era el propósito de Dios? Hermanos, manifestar su poder otra vez, derrotando a un enemigo de una vez y para siempre. El Señor quiere resolver, hermanos, nuestras crisis de raíz. Solo tenemos que seguir adelante. Lo único que el Señor quiere, hermanos, es que sigamos adelante. Lo que hemos hecho hasta hoy, orar, alabar al Señor, bendecirle, ofrendar, diezmar, congregarnos cuando podemos, participar de los servicios en línea, de las reuniones donde podamos, hermanos. El Señor quiere que sigamos impactando este mundo con ese estilo de vida al cual Él nos ha llamado. Un estilo de vida que solo consiste en una cosa: total, hermanos, absoluta dependencia de Él. De eso se trata. Marchen. No hay que hacer otras cosas. Sigan disfrutando de la comunión. Sigan orando, alabando. Todo esto, hermanos. Vamos a mantener el ánimo, porque el Señor hará cosas gloriosas con nosotros. El Señor hará verdaderamente maravillas en su pueblo. Es lo único que el Señor pide. Hermanos, a veces nos complicamos tanto la vida. Por ejemplo, la familia. ¿Por qué los problemas en la familia llegan a ser algo tan grave que provocan la ruptura, el divorcio, la separación? Simple y sencillamente porque nos asustamos, nos enojamos, lo que sea, y ahí nos quedamos. ¿Qué es un matrimonio de 30, 40, 50, 60 años? Simplemente un hombre y una mujer que han tenido todo tipo de diferencias, que han tenido todo tipo de problemas, pero que a pesar de ello decidieron seguir adelante, decidieron marchar. Así de sencilla, hermanos, es la clave del éxito en todo. El Señor nos llama a ir adelante. No importa las condiciones, no importa lo que vemos a nuestro alrededor. Se trata simplemente de seguir adelante, de marchar, de caminar juntos en medio de las tempestades, en medio de los problemas. Eso, simple y sencillamente, hermanos, es la diferencia entre los matrimonios que duran 1 año, 2 años, 10 años y los que perduran en el tiempo. Seguir adelante y dejar, hermanos, que el favor de Dios se manifieste en nosotros. Y entonces ese mar que está ahora cerrado se abra para que entonces podamos caminar en seco. Usted dirá, ¿significa que debemos aguantar todo, que debemos tolerar todo, que debemos de hacer como que nada ha sucedido? No. Seguir adelante, hermanos, significa tener la oportunidad de ver la mano de Dios obrando poderosamente en nuestro favor. En ese matrimonio que hoy puede estar quebrantado, en ese matrimonio que hoy puede estar lastimado, herido, porque ambos o uno de ellos ha causado daño al otro, ha causado daño a la familia.
El Señor dice, caminen, avancen, marchen y dejen que mi favor los sane, dejen que mi favor se manifieste en ustedes restaurándole, y todo aquello que hoy les avergüenza, el Señor lo cambiará en gloria. De aquellas cenizas el Señor traerá para ustedes grandes bendiciones, el doble por aquella vergüenza que pasaste, por todos aquellos problemas, el doble de bendición te espera en el Señor. Porque Él ha provisto todo, hermano, para que salgas vencedor. Así que realmente el seguir adelante a pesar de los problemas no es una vida de mediocridad. No, hermanos, no es acostúmbrate, ni modo, así te tocó este hombre, así te tocó esta mujer, es tu cruz, ya aguántate, sigue adelante. No es eso, hermanos. Es la posibilidad de ver a Dios manifestarse en nuestro favor en medio de las peores circunstancias. Así en el trabajo, así en el ejercicio de nuestra profesión, en los negocios. El Señor quiere, hermanos, que sigamos creyendo en Él. Y entonces le da esta instrucción maravillosa a Moisés: toma tu vara. Hermanos, algo tan sencillo, algo propio de Moisés, de su trabajo. Él fue tomado para este ministerio detrás de las ovejas. Él era un pastor de ovejas. Así que esta vara, que era representaba su modus vivendi, su manera de vivir, ¿sí? Ahora el Señor la va a usar para hacer prodigios, para hacer maravillas, con las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Cuando Pablo habla de aquel aguijón en su carne y dice: 3 veces le he pedido al Señor, quítalo de mí, quita de mí este aguijón. Y las 3 veces el Señor le dijo: bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona, mi poder se manifiesta en tu debilidad. Bástate mi gracia. Es algo que ya tienes. Y el Señor va a manifestar su gracia, hermanos, en elementos y en cosas tan cotidianas y aparentemente irrelevantes como la vara de Moisés. Hermanos, cuando el Señor le dice a Moisés que use su vara, es decir, ya tienes todo. Dice Pablo en Colosenses, el pasaje que meditábamos al principio, que a Dios le pareció que en Jesucristo habitara toda la plenitud de Él, y dice que nosotros estamos completos en Él. Así que, hermanos, créalo, usted tiene el favor de Dios en usted, y en ese favor tiene todos los elementos para salir adelante de esa crisis matrimonial, de esa crisis familiar, de esa crisis económica, de esa crisis de salud. El Señor nos ha dotado ya de su favor. Nosotros estamos firmes en esa gracia por Jesucristo y podemos ahora disfrutar los beneficios de ella. Y entonces dice el Señor a Moisés: ve, toma tu vara, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, dice el Señor en verso 17: yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Fíjese bien hasta dónde va el Señor. Una vez más dice: voy a endurecer el corazón del ejército de Faraón para que lo sigan. A ver, ¿cómo? O sea, otra vez, Señor, ¿por qué no dejas el ejército allá? ¿Por qué vuelves a endurecer el corazón de ellos para que nos sigan? Ya estamos cansados de que nos sigan. Pero hay un propósito maravilloso de Dios que estamos descubriendo aquí. Hermanos,
Dios quiere manifestar su gracia y Él ha permitido esta pandemia, esta crisis del 2020 que jamás hubiéramos imaginado, con un solo propósito: manifestar su gracia, manifestar su gloria al mundo. Y lo va a hacer, hermanos, a través de su iglesia. Lo va a hacer bendiciendo a su iglesia de una manera especial. Ahora que estamos rodeados por todo esto, el Señor nos ha dado su gracia, así como le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Señor, te hemos pedido que quites esta pandemia no sé cuántas veces. He participado en grupos de oración de diferentes ministerios y demás, y todos clamando para que esto se detenga, y no ha sucedido así. Ya 9, 10 meses, yo no sé cuánto llevamos, ya perdimos la cuenta. Aquí seguimos, pero hay un propósito de Dios, y Él nos vuelve a decir: tranquilos, no tengan miedo, el Señor va a pelear por nosotros, ustedes descansen y confíen en Él, porque el Señor, hermanos, va a manifestar su gloria. No hay otro propósito. Pero entonces dice que vuelve a endurecer el corazón de los egipcios para que lo sigan. Pero dice: y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Yo me glorificaré. Fíjese bien, es el propósito de Dios al haber permitido esta pandemia: glorificarse en el mundo, que el mundo vea su poder y su favor. Y la manera clara para que el mundo lo vea y lo entienda es que Él manifestará esta gracia y este favor en su iglesia, que somos tú y yo. Dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Aquello que ellos creían era su poder, ¿no? De lo cual estaban orgullosos. Dice: yo me voy a glorificar en ellos cuando todo su poder caiga sobre ellos. Dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Entonces ahora todo cambió. Hermanos, ya el pueblo de Israel ya no ve más al enemigo, ya no escucha más al enemigo, porque ahora está el Señor en la retaguardia. Dice que iba al frente y después se apartó de allá y se fue en pos de ellos. Ahora, hermanos, el Señor los va protegiendo. El enemigo está acá, listo para atacarles, pero ahora el Señor es el escudo. Él es la retaguardia, Él está protegiendo a su pueblo. Dice, iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. El Señor nos va a guardar, hermanos, para que toda esta tempestad no se acerque a nosotros. Dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Imagine, es realmente una imagen que tenemos todos por películas, por ilustraciones, lo que sea que hemos visto. Imagine usted las paredes. Debieron de ser atemorizantes, ciertamente. Pero el pueblo ahí va, caminando en pos del Señor. A veces dudamos, hermanos. Las cosas que vemos a nuestro alrededor nos hacen dudar.
Les digo, ciertamente esos muros de agua debieron de haber representado algo inquietante para el pueblo de Israel. Hermanos, la fe y la duda pueden cohabitar en una persona sin ningún problema, sin ningún problema. Sí, tenemos temor, pero la fe nos hace seguir adelante. La fe nos hace levantarnos e ir en pos del Señor, aún a pesar de nuestras dudas. Y entonces van ellos caminando, hermanos, entre esas columnas, entre esos muros de agua, y siguiéndolos los egipcios. Dice que entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de a caballo. Ahí van en pos del pueblo de Israel, buscan aniquilarlos, ¿no? Y finalmente, hermanos, el Señor les dice: ven a este enemigo, no lo volverán a ver jamás. Y entonces Moisés volvió a extender su mano y las aguas del mar se cerraron. Y ahora ese enemigo que atemorizaba, que amenazaba, no existe más. Cuando el Señor manifiesta su gloria en la vida de su pueblo, hermanos, lo hace de una manera definitiva. Así que todos estos enemigos del 2020, cuando el Señor vuelva a extender su mano poderosa y estas aguas se cierren, no importa si se prolonga más allá de este año, este enemigo no lo volveremos a ver jamás. Ese enemigo que ha atormentado tu vida, tu familia, tu matrimonio, no lo volverás a ver jamás. Esa adicción al alcohol, a las drogas, al tabaco, a lo que sea, no lo volverás a ver jamás en tu vida. Todas esas sistema o esas crisis sistemáticas recurrentes en tu economía, hermanos, el favor de Dios en tu vida, y no las volverás a ver jamás. Todo este sistema nocivo, doloroso de familia, donde no hay buena relación entre los padres y los hijos y demás. Hermanos, el favor de Dios para que este enemigo no lo vuelvas a ver jamás. Y así, cada una de las crisis que enfrentamos, el Señor solo nos pide: sigan adelante y usen la gracia. Usen la gracia representada aquí en esta vara de Abraham, alzada y su mano extendida para que el mar se divida en dos. Y entonces pasemos seguros, caminando en tierra seca. Y nuestro enemigo quedará ahí, hermanos, destruido para siempre. Así que quiero animarles hoy a buscar al Señor y aceptar de Él este propósito maravilloso. Señor, manifiesta tu gloria en este coronavirus y en todo lo demás que viene alrededor. Manifiesta tu gloria en mi vida, en esto que antes era un fracaso, cualquier cosa que sea, del matrimonio, de los hijos, de la economía, de la salud, de tu profesión, de lo que sea. Deja que el Señor manifieste su gloria, que Él se glorifique en nosotros, que Él se glorifique en la vida de su iglesia, hermanos, y nos lleve al otro lado del mar, seguros, fuertes. Dice: ninguno débil, ninguno enfermo, con oro y con plata, para disfrutar, hermanos, del otro lado del mar, las abundantes bendiciones que Dios tiene para nosotros en aquella tierra que fluye leche y miel. Quiere el Señor que disfrutemos todos nosotros de esta bendición, de este lado del cielo, antes de que Cristo venga, hermanos, que seamos parte de esa iglesia gloriosa, de esa iglesia victoriosa, bendecida, santa, a través de la cual Dios manifiesta el plan original de bendecir al hombre, así como lo diseñó, así como lo pensó cuando creó a Adán y a Eva. Así, hermanos, ese estado de bendición y de plenitud sea manifiesto por la obra redentora de Cristo
en nuestro favor, porque Cristo apareció para deshacer las obras del diablo, porque Cristo vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Y ahora, hermanos, tenemos algo superior a lo que Adán y Eva tuvieron. No solo la bendición de la creación, sino la bendición de la redención. Sea así sobre nosotros, queridos hermanos. Si hay alguien que nos escucha hoy y ha entendido este mensaje y entiende que necesita a Jesús como su Señor y su Salvador, de parte del Señor quiero darle esta bendita oportunidad para que usted abra su corazón al Señor y le diga: Jesús, creo en ti, creo que eres el Hijo de Dios, creo que viniste a rescatarme, creo que moriste en una cruz para pagar mis pecados. Hoy, Señor, te recibo el perdón que tú me ofreces y la nueva vida, la vida abundante que dijiste que tú traías para nosotros. Hoy la recibo de ti, Señor Jesús. Sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador. En tu nombre, Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, cuánto agradecemos, Dios, la oportunidad una vez más de meditar en tu palabra, de estar acá, Señor, ahí en las casas, en los diferentes lugares donde ahora estamos. Señor, manifiéstate así con poder en la vida de tu iglesia. Déjanos disfrutar de este tiempo maravilloso en ti, para tu honra y tu gloria. Padre, por favor, bendice a tu iglesia hoy a través de tu palabra, y por medio de ella, sánanos, bendícenos, prospéranos, Dios, porque a ti te ha parecido así, salvarnos por la locura de la predicación. Hoy, Padre, tu palabra ha sido expuesta, hoy tu palabra ha sido predicada, y por esta locura, Señor, recibamos los beneficios de esta salvación. Cada uno de nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Señor, sé tú nuestro escudo y nuestra protección. Dios, nuestro pronto auxilio en aquellos, Padre, que han estado contagiados. En el poderoso nombre de Jesús te pedimos que a todos les levantes, a todos, Señor, les sanes, y que salgamos de esta crisis, Padre, no solo sobreviviendo, sino, Padre, bendecidos, rejuvenecidos incluso en el nombre de Jesús. Déjanos disfrutar de cosas mejores, de cosas maravillosas que tal vez no habíamos imaginado, que no habíamos pensado. Dios, manifiesta tu gloria en tu pueblo y déjanos disfrutarlo así. Guárdanos seguros, Señor, en esta semana. Protégenos en nuestro entrar, en nuestro salir. Los que tenemos que salir a veces de la ciudad por cuestiones de negocios, de trabajo, algunos incluso de placer, Señor, guárdanos, llévanos y tráenos siempre con bien, libres de todo este virus. Sé tú, Señor, el que va al frente de nosotros, el que va en pos de nosotros, y nos rodeas con tu favor como con un escudo. Padre, las peticiones que tu iglesia ha puesto delante de ti hoy en este servicio, en el nombre de Jesús te pedimos te manifiestes así con poder en cada uno de nosotros, Dios, trayendo esa respuesta favorable mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Manifiéstate así, Dios, en tu pueblo, para tu honra y tu gloria. Señor, lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, la paz, la bendición de Dios sea sobre todos ustedes. Quedamos así despedidos. Nos vemos el próximo martes en nuestro estudio a las 8 de la noche. Jueves 8 de la noche por Zoom tenemos nuestra reunión de varones, y estén pendientes, muy pronto volveremos a nuestras reuniones presenciales con las limitaciones que ya sabemos. Considérenlo, y si es el tiempo oportuno para regresar, el Señor nos lo indicará así, se lo haremos saber, y si usted está listo para eso, le esperamos para saludarlo por acá. En el nombre de Jesús le bendecimos. Pase buenas tardes, Dios le bendiga y le guarde. Hasta luego.